According to the Iraqi Ministry of Water Resources, the Euphrates River could be dry by 2040, which raises the biblical prophetic question. That was a bone I just broke. Bro, is that my fork? I mean, it looks like people have been here at some point. El río Éufrates retrocede, y ha dejado al descubierto una cueva nunca antes vista. En su interior, pasajes sombríos descendían bajo el lecho del río, con paredes talladas con marcas crípticas. Luego llegaron los descubrimientos que lo cambiaron todo, figuras antropomórficas dispuestas en extrañas configuraciones junto a artefactos que algunos investigadores vinculan con la profecía de los 4 ángeles atados bajo el Éufrates. Según las autoridades iraquíes, el río Éufrates podría secarse para 2040, lo que plantea la pregunta profética bíblica: ¿se está cumpliendo el libro del Apocalipsis en tiempo real? Y aún así, las expediciones continuaron adentrándose en las profundidades. Así que quédense con nosotros hasta el final, y si les fascinan los misterios antiguos, las profecías y los descubrimientos enterrados bajo la historia misma, no olviden darle me gusta, suscribirse y contarnos en los comentarios, ¿qué creen que se escondía realmente bajo el Éufrates? Las primeras personas en entrar en la cueva no eran arqueólogos. Eran adolescentes de un pequeño pueblo cerca del Éufrates que habían salido en busca de metal expuesto y artefactos tras la bajada del río. Al principio pensaron que la oscura abertura bajo la orilla agrietada era solo otro túnel derrumbado por la sequía. Pero al acercarse, se dieron cuenta de que la entrada era mucho más grande de lo que parecía desde arriba. Entonces encontraron la escalera. Descendía bajo el propio río. El vídeo empezó a temblar. Uno de los chicos insistía en que debían irse, mientras otro reía nerviosamente y seguía filmando. Fragmentos de cerámica rota aparecieron esparcidos por los escalones junto con trozos de cuerda antigua endurecida por el tiempo. Cuanto más bajaban, más frío hacía. En un momento dado, la linterna iluminó brevemente unas marcas talladas en la pared. No eran simples arañazos, sino símbolos. Filas de ellos. Cerca del final de la escalera, el grupo dejó de hablar de repente. Un sonido provenía de algún lugar más profundo. Al principio parecía el crujido de las rocas, pero luego cambió. Un largo gemido metálico. Lento. Rítmico. Era como si cadenas se arrastraran sobre la piedra, muy por debajo de la tierra. Los chicos corrieron. La grabación terminó con respiración agitada, luces borrosas y un último fotograma que mostraba la oscuridad tras ellos, engullendo de nuevo la escalera. Entonces llegó el detalle que lo cambió todo. Cuando los lugareños regresaron a la entrada de la cueva esa misma tarde, encontraron uno de los teléfonos de los chicos cerca de la escalera. Pero no había rastro de él en ninguna parte dentro de la cueva. En 3 días, la cueva dejó de ser una simple noticia local. Arqueólogos, funcionarios gubernamentales y militares ya habían llegado a las cercanías del Éufrates tras la viralización en Internet del vídeo de la adolescente desaparecida. El vídeo original fue analizado fotograma a fotograma por investigadores de toda Europa y Oriente Medio. La mayoría se centró en los extraños símbolos tallados en las paredes inferiores, cerca de la escalera. No eran aleatorios. Algunos se parecían a antiguas inscripciones acadias. Otros se asemejaban más al arameo primitivo. Pero entre ellos había símbolos que, según varios investigadores, no deberían haber coexistido en el mismo lugar. Un símbolo aparecía repetidamente, 4 figuras altas de pie junto a un arroyo. En cuanto se filtraron en Internet las capturas de pantalla de ese grabado, comenzaron a circular teorías relacionadas con el Apocalipsis 9, libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Al principio, la mayoría de los expertos descartaron la conexión como sensacionalismo de Internet. Pero el problema no eran solo los símbolos, sino el lugar donde se encontraban. La escalera descendía directamente bajo el lecho del río Éufrates. 2 días después, un equipo de excavación formal entró en la cueva acompañado de soldados y trabajadores locales. A diferencia de los adolescentes, llevaban escáneres térmicos, linternas portátiles, oxímetros y drones de mapeo. Pero casi de inmediato, comenzaron a ocurrir cosas extrañas dentro del túnel. Uno de los trabajadores notó algo cerca de la pared del fondo, arañazos recientes. No eran marcas antiguas,
sino recientes. Como si alguien hubiera intentado desesperadamente grabar mensajes en la piedra. El nombre del adolescente desaparecido era parcialmente visible entre ellos. Fue entonces cuando el pánico comenzó a cundir en el equipo. Algunos querían detener la excavación de inmediato. Otros insistían en que los arañazos podrían haber sido colocados después de que el primer vídeo se hiciera viral. Pero antes de que la discusión pudiera continuar, una profunda vibración recorrió repentinamente el suelo de la cámara. Cayó polvo del techo. Varias luces se apagaron. Y en algún lugar debajo de la sala, más profundamente bajo el propio Eufrates, el sonido metálico regresó. Si acaso, todo se volvió más claro. Varios miembros del equipo de excavación insistían en que solo se trataba de piedras que se movían en algún lugar más profundo del sistema de cuevas. Pero otros ya no estaban convencidos. El sonido ahora tenía ritmo. Largos movimientos de raspado seguidos de pausas pesadas, casi como si algo inmenso se arrastrara lentamente sobre la roca muy por debajo del mismísimo Eufrates. A pesar del creciente temor dentro de la cámara, la excavación continuó. Tras retirar más escombros cerca del suelo agrietado bajo los 4 pilares, los investigadores descubrieron un estrecho pasaje que conducía a otra sección sellada de la cueva. A diferencia de las cámaras anteriores, llenas de símbolos e inscripciones, este corredor parecía casi intacto. Gruesas capas de sedimento negro cubrían las paredes, mientras que el aire en el interior se sentía normalmente frío y seco. Al final del pasaje, el equipo encontró una cámara oculta tras una piedra derrumbada. Y dentro de ella, algo esperaba. Al principio, la forma que yacía en la oscuridad parecía una estatua rota medio enterrada bajo el polvo. Pero cuando las luces portátiles iluminaron completamente la sala, los arqueólogos se dieron cuenta de que estaban ante restos óseos distintos a cualquier otro hallazgo en el interior de la cueva. Las proporciones eran incorrectas. La figura parecía humana, pero más alta y anormalmente delgada, con brazos que se extendían mucho más abajo de la pelvis y una caja torácica mucho más ancha que la anatomía humana normal. Varios huesos de la columna sobresalían bajo capas de depósitos minerales, casi como hojas plegadas o protuberancias rotas. Incluso el cráneo parecía alargado hacia atrás, fracturado por profundas grietas que se extendían por la superficie. Nadie se acercó de inmediato. Porque junto a los restos había 3 objetos colocados con deliberada precisión. Una espada. Un escudo. Y los restos de un extraño instrumento de cuerda. La espada era inusualmente larga y estrecha, con su hoja corroída cubierta de marcas descoloridas casi idénticas a los símbolos descubiertos cerca de la escalera superior. El escudo, junto a ella, era circular y estaba oscurecido por el paso del tiempo, grabado con 4 figuras que rodeaban un río. Pero fue el instrumento lo que más inquietó a los investigadores. Aunque parcialmente deterioradas, varias cuerdas permanecían tensas sobre su estructura bajo el polvo, como si quienquiera, o lo que fuera, que lo hubiera sostenido lo hubiera soltado recientemente. Entonces uno de los trabajadores se percató de las manos. La figura esquelética no yacía junto al instrumento. Sus dedos aún lo rodeaban. Un profundo silencio llenó la cámara. Varios arqueólogos argumentaron de inmediato que los restos podrían pertenecer a algún entierro ceremonial desconocido, deformado por siglos bajo tierra. Otros admitieron en privado que la sala no se parecía en absoluto a una tumba. No había ofrendas. Ni adornos. Ni marcas funerarias. Solo la figura, y los objetos colocados a su lado como símbolos de algo importante que alguna vez había sido sellado. Mientras se tomaban fotografías, un traductor que estudiaba la pared detrás de los restos llamó repentinamente a los demás. Una inscripción había sido tallada en la piedra justo detrás del esqueleto. Gran parte de ella se había erosionado hasta ser irreconocible, pero una línea permanecía parcialmente visible. El que descendió, les enseñó. Fue entonces cuando uno de los investigadores mencionó discretamente un nombre que pronto se extendería por todo el yacimiento, Azazel. Según antiguas tradiciones y textos apocalípticos, Azazel estaba asociado con el conocimiento prohibido, armas, metalurgia, guerra y corrupción traídas del mismísimo cielo. Algunos relatos incluso describían a seres caídos enseñando a la humanidad música, instrumentos y secretos que jamás debían ser revelados. Para algunos investigadores, la conexión les trajo inmediatamente a la mente un pasaje escalofriante relacionado con la rebelión de los seres celestiales antes del diluvio. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas.
Había gigantes en la tierra en aquellos días. Génesis, capítulo 6, versículos 2 al 4. Otros señalaron el libro de Enoc, donde guardianes caídos descienden a la tierra y enseñan a la humanidad conocimiento prohibido. Y de repente, otro descubrimiento no muy lejos del Éufrates inquietó a eruditos y creyentes de todo el mundo. En los primeros meses de 2026, mientras la grave sequía se intensificaba en algunas zonas del norte de Siria y el oeste de Irak, comenzaron a circular informes sobre formaciones inusuales que aparecían a lo largo de tramos del río Éufrates. Cerca de las afueras de Deir ez-Zor, el nivel del agua había descendido tan drásticamente que amplias extensiones de tierra agrietada y estructuras de piedra enterradas emergieron repentinamente del lecho del río. Imágenes satelitales tomadas solo unos meses antes mostraban únicamente agua oscura y sedimentos. Sin embargo, ahora, muros derrumbados, senderos tallados y cámaras antiguas se alzaban al aire libre por primera vez en siglos. Los descubrimientos atrajeron rápidamente la atención de universidades, investigadores independientes y autoridades regionales, lo que llevó a la organización de varias expediciones arqueológicas para investigar el terreno recién descubierto. Uno de los equipos más grandes fue conformado por un instituto de investigación europeo que trabajaba junto con funcionarios locales cerca del corredor del Éufrates. El grupo incluía arqueólogos, traductores, ingenieros y equipos de documentalistas encargados de inspeccionar las ruinas expuestas antes de que las fluctuaciones del río las volvieran a sepultar. Al frente de la expedición estaba el Dr. Elias Verne, un arqueólogo conocido por sus trabajos de excavación previos en Jordania y el sureste de Turquía. A diferencia de muchos de los investigadores más jóvenes que llegaban de Europa, Verne ya contaba con años de experiencia recorriendo regiones desérticas remotas y trabajando estrechamente con comunidades tribales que habitaban cerca de yacimientos arqueológicos. El entusiasmo en torno a la misión se intensificó casi de inmediato tras la aparición de rumores en Internet sobre extrañas entradas a cuevas, escaleras enterradas y cámaras subterráneas a lo largo de las orillas secas de los ríos. Pero desde el momento en que la expedición entró en el sur de Turquía, los problemas comenzaron a sucederse uno tras otro. Las tensiones políticas cerca de la frontera con Siria se habían intensificado tras los repetidos intentos de grupos no autorizados de acceder a zonas restringidas a lo largo del Éufrates, después de que vídeos virales de ruinas expuestas se difundieran en las redes sociales. Se reforzaron los controles de seguridad en varias provincias, y los equipos de investigación extranjeros sufrieron largas demoras mientras las autoridades revisaban los permisos y las autorizaciones de viaje. Lo que originalmente se había planeado como un viaje sencillo hacia Irak se convirtió lentamente en semanas de estancamiento, entrevistas, inspecciones y repetidas negociaciones entre las oficinas regionales. A medida que continuaban los retrasos, los relatos de los aldeanos locales no hicieron sino aumentar la creciente tensión en torno al río. Los pastores afirmaban que secciones del terreno se habían derrumbado durante la noche tras sentir extrañas vibraciones bajo el lecho del río. Otros hablaban de escaleras de piedra que emergían del lodo a medida que el nivel del agua descendía cada mañana. Según se informó, un puñado de trabajadores se negaba a acercarse a ciertas zonas después del atardecer, insistiendo en que a veces se oían ecos lejanos que provenían de las profundidades de la tierra. Aunque muchos desestimaron las historias como exageraciones alimentadas por la atención en Internet, los rumores se extendieron rápidamente por los pueblos cercanos y los campamentos temporales que se formaban a lo largo del Éufrates. Durante casi 3 semanas, la expedición permaneció atrapada entre las oficinas administrativas de Gaziantep y Anlurfa, mientras los funcionarios debatían si se debía permitir a los equipos extranjeros un mayor acceso a la región. Para entonces, la atención internacional en torno al Éufrates se había intensificado drásticamente. Periodistas, buscadores de tesoros, exploradores independientes y grupos religiosos habían comenzado a converger hacia las mismas zonas tras la difusión en línea de imágenes de ruinas expuestas y túneles derrumbados. Las autoridades temían que las zonas de excavación inestables pudieran atraer multitudes incontroladas, especialmente después de que, según los informes, varias secciones de tierra se dieran cerca de cámaras recientemente descubiertas junto a las orillas del río. Mientras tanto, las tormentas invernales azotaban repetidamente el corredor del Alto Éufrates. Las fuertes lluvias convertían los caminos de tierra en profundos canales de lodo, mientras que los vientos fríos levantaban polvo por las calles casi desiertas cerca de los campamentos de excavación.